Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal de Pere Lolito Pato y bienvenidos a la Academia. Esta noche tenemos con nosotros a Luis Montejano. ¿Qué tal, Luis? Muy bienvenido. Muy bien, encantado de estar aquí en la academia y de saludarte. Bueno, nosotros estamos encantadísimos de que estés por aquí. Como te comentaba antes de empezar, había hablado ya con Sirio, también me había nombrado que eras una persona muy interesante para hacer una academia. Y nada, la verdad que me puse súper contento cuando me dijiste que sí que podrías venir. Así que nada, de verdad, bienvenido Gracias. y gracias por ese ratito que has podido reservarnos para A venir ti, hoy. a ti. Bueno, Luis, hoy vamos a estar haciendo una charla, una entrevista, en la que vamos a estar hablando de rol, vamos a estar hablando, bueno, en realidad de diversos temas, no todo tiene por qué ser rol, pero desde luego va a ser el tema que más peso va a tener. Y me gustaría, cómo no, con la típica pregunta que te deben haber hecho ya en todas las entrevistas, que es ¿cómo conociste el rol? ¿Cómo te adentraste en este mundo? Bueno, yo, como muchas personas de mi quinta, casi rozando los 40, pues bueno, pues con 13, 14 años, pues teníamos por ahí el HeroQuest y Warhammer 40.000 y demás, que para mí fueron un inicio. Yo empecé con los Wargames, empecé HeroQuest y jugaba a HeroQuest, pero bueno, me juntaba fin de semana con los compañeros, con los amiguetes del barrio y me gustaba hacer mazmorras. Había un suplemento, me parece, una caja de esas, y que te permitía con pegatinitas hacerte tu mazmorra, ¿no? Entonces imagínate a los chavales de 12 años allí en el verano, en medio de la foresta, ¿no? Hostia. En una mesa de camping, ¿no? Y iluminados ahí con un farolillo y jugando esas mazmorras, ¿no? A partir de ahí, pues ya salté a Warhammer 40.000 y me gustaba mucho pintar miniaturas y demás. Y nada, un día me vino un compañero y me dijo, oye, que tú no juegas a rol, que tú juegas a Wargames, que el rol se juega en libro. ¿Cómo que se Hostia. juega el libro? Y nada, resulta que el típico hermano, su hermano mayor, había jugado una partida de rol del MERP, el Señor de los Anillos. Ostras. Y con este que vino a decirme esto, lo cogí, ¿no? Y le dije, pues entonces vamos a jugar a rol. Y nada, ni corto ni perezoso, pues me compré el MERP por 3.000 pesetas de la época. Y Hostia, nada, 3.000 empecé, pesetas. sí, 3.000 pesetas. Y sí, recuerdo quitarle el precinto y tumbarme en la cama y empezar a leerlo. Y wow, era todo increíble, ¿no? Pero increíble, tengo muchos recuerdos de ese momento. Ya ves que sería una o dos o tres noches en mi vida, pero tengo muchos recuerdos. Y nada, lo leí y como si estuviera destinado para nosotros. No me costó nada montar una mesa de juego, preparé una partida y esa fue mi primera partida de rol. Fue una partida de rol que dirigí yo y que es muy graciosa porque, bueno, era la Tierra Media, ¿no? Lógicamente. Claro. Y inspirado por lo poco que conocía, pues con 13, 14 años, que me había leído El Señor de los Anillos, pues hice el clásico recorrido, ¿no? De la comarca hasta las montañas nubladas. Y me acuerdo que me puse un tiempo que tenían que seguir y al final la partida era que iban corriendo de un lado a otro. Y se rieron de mí, hubo cachondeo, como si fuera la clase de educación física y ya está. Y a partir de ahí todo se disparó. Seguimos jugando más, éramos un grupo, cada uno decía, oye, pues si tú haces este juego, yo hago este. Todo muy como ambiente de pueblo, porque vivía en un pueblo, muy de barrio. Y así pues empezamos a conocer el rol, luego llegó Vampiro, luego los Vampiro. roles en vivos. Sí, Vampiro, no creo que no hay persona que no haya un momento de su Sí. historia rolera que irrumpa ahí Vampiro. Es curioso y gracioso porque cuando nosotros irrumpió, nosotros éramos chavales y decían que, ojo, que la gente que jugaba, si llevabas un personaje te tenías que rapar el pelo, o que uno se colgó de un balcón. Bueno, una locura completa. Y,
Y claro, hostia, no nos llamó la atención eso, ¿no? Pero eso nos puso miedo. Pero yo creo que fue ver la portada, y esto le ha pasado a mucha gente. Ver la portada de Vampiro Es y precioso. decir, es increíble. Y decir, voy a jugar a rol, pero otro rol, diferente. Es increíble. Ves esa portada, empiezas a Sí. leer y ya estás atrapado. Las primeras, Y yo recuerdo mucho, perdona que te corte, sí, recuerdo sí, mucho siempre en la versión de Vampiro, en la de 20 aniversario, bueno, incluso en la 3 creo que es, ¿no? La que está basada en 20 aniversario. sí. Las primeras 20 páginas creo que es un pequeño texto que yo siempre daba a mis jugadores cuando no sabían nada de Vampiro porque describía muy bien ese mundo en nada, en 20 hojitas, en un relato muy corto. Y yo recuerdo muy bien leer eso y decir, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Es otra cosa. Y bueno, es que fue una voladura de cabeza para chavales de 13 años, tío. Además, nos molaba el rollete, la música, todo. Es que pasemos, en mi mesa de juego, pasemos de escuchar power metal, ¿no? Blind Guardian y demás, y saltemos a escuchar, pues, Cradle of Filth y cosas así, ¿no? Como influenciados. Y sí, sí, ¿no? Y claro, yo incluso empecé a salir de fiesta por ese rollo más grande, con 15, 16. Y sí, sí, y estábamos metidos en ese rollo completamente. Yo creo que, y viendo el documental que hicieron, vi que esto pasó a nivel global. Sí. Y fue muy interesante esa revolución. Y ese documental lo explica muy bien. Y bueno, pues esos fueron los inicios. Has dicho que empezaste con Warhammer y con Wargames en general. Me ¿Mm? hace gracia porque yo también. Y te quería preguntar, ¿con qué ejército empezaste con Warhammer? Ah, yo, Warhammer 40.000 Caos. Uh, Con mi Abaddon, bueno, mi Dreadnought, no me acuerdo, los Berserkers de Corne. Bueno, era la caña. Claro, eso para un chaval de 13 años es un estímulo intelectual muy potente, ¿no? Porque estás en el colegio, no te estimula lo que estás haciendo y aquí encuentras, no sé, para mí fue estimulante es la palabra. Eres incapaz de estudiar un libro de lengua, pero sin embargo te ponen un tocho así de lore de Warhammer 40.000 o de Warhammer. Yo era más de fantasy, pero te ponen un tocho así y al día siguiente lo sabes repetir Sí, palabra por palabra. todo, todo. Es Sí, increíble, sí, ¿eh? sí. Es Y así, bueno, es ¿en así. fantasy también jugabas? Había jugado, pero mi ejército, Era el poco 40.000. que podías, sí. ¿Te pasaba, por ejemplo, como me pasaba a mí, que me encantaban esas historias que habían dentro de los módulos o de los libros de ejército en los que contaban, por ejemplo, la batalla de no sé qué o lo que le pasó al héroe tal? Yo me acuerdo que vamos, me sumergía en esas historias. Yo no, yo era más de... Y ahora me has hecho pensar que sí, que hay una parte de reglas que siempre está ahí, incluso ahora en mi vida como rolero. Yo era más por cómo resolvían las cosas, la mecánica y cómo podías coger la realidad, ¿no? Y hacerla mecánica. No sé, también era el peso de que a mí siempre me tocaba dirigir. Entonces me tuve que poner las pilas con el tema de reglas con Warhammer 40.000 o posteriormente con Roll. Entonces yo creo que ese peso, esa obligación, ese empuje, al final hizo que me acabara gustando todo el tema de las reglas, ¿no? Luego sí que ya lo aprecias, los relatos y demás, pero no, yo lo mío era las reglas. Hacían la broma y un amigo que dibuja cómic me dibujaba con el libro aquí, porque en la cara, ¿no? Dirigiendo, porque en Vampiro me pasaba, ¿no? En Vampiro decía, no, es que no lo estáis haciendo bien, ¿sabes? Porque no puede ser, no somos ¿Eras un culo duro? superhéroes. ¿Eras un culo duro? Sí, 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 completamente. Porque estábamos jugando a Vampiro Edad Oscura y nosotros lo llamamos como bola de dragón, pues bola de sangre, porque teníamos personajes de sexta, séptima generación con Va, claro. superpoderes. Claro, y yo les decía, no, pero es que la esencia de vampiro no es esta. Digo, yo quiero salir y tener que cazar. Era culo duro en ese aspecto, ¿no? En que no estábamos siendo fiel al juego. Habíamos ¿Queríais cogido que los vampiro. demás, tú lo que querías era que los demás tuvieran
la experiencia que tú querías que tuvieran. No la que ellos Sí, disfrutaban, sí, sino la sí, que tú sí, disfrutabas. sí, así es. Sí, sí. Ahí, sí, sí, ahí yo creo que fui egoísta, culo duro y muchos apelativos, Yo pero es que era igual, era sí que igual. Yo le decía, yo jugaba con mi hermano tenía 7 años menos que yo, ¿no? Y me acuerdo de jugar a Warhammer, por ejemplo, y a lo mejor me decía, bueno, pues te cargo con esto. Yo, no, no puedes, es que no puedes. Pero no ves que aquí la jugada buena es esta. Y le explicaba todo. Lo recuerdo con mucho cariño todo eso. qué bueno. Eh, hemos pasado por unos tiempos un poco raros después del COVID. Desde luego, todo esto que estás contando ahora casi parece un recuerdo de hace muchísimo tiempo. Ahora mismo el rol, desde luego, ha evolucionado a un momento en el que el rol online es lo que más peso está teniendo, por lo menos de momento. Y yo creo también que ha dado un paso adelante en cuanto a mecánicas también y recursos a los que poder acudir, ¿no? Obviamente hemos perdido algunas cosas que yo considero esenciales, pero se han ganado otras. ¿Cómo crees que está siendo la evolución del rol online? Yo creo que estamos en un punto buenísimo del rol online. Antes era más chapucero de estar por casa. Yo viví esa época de Google Plus a tope, de darle a Hangouts al botón y ya estabas ahí lanzado, sin, sin artilugios, sin mesas virtuales ni historias. Y creo que ahora hemos alcanzado ese punto a partir del cual va a ser difícil mejorar algo. Para mí, no solo ha cambiado a nivel tecnológico, ha cambiado la forma de jugar. La forma de jugar ya venía cambiando. Cuando a principios del 2000, bueno, un poco más pasado del 2000, con la aparición de Fate, ya nos dimos cuenta de que había cosas, de que había cosas que estaban cambiando. Pero ha sido con el rol online que ha cambiado muchísimo más. Y yo lo noto por los juegos que funcionan, los juegos que se están sacando en Estados Unidos, que es el mercado de referencia, y yo lo noto a mí personalmente, lo que he jugado los 3 últimos años es casi todo enfocado a rol online, y cuando juegue en mesa, seguramente juegue esos juegos. Cuando dices que ha evolucionado, ¿te refieres a que antes se jugaban juegos más tipo eh, tiradados, se podría decir? O sea, con un montón de mecánicas complicadas que acotaban el juego de una forma muy, muy concisa, ¿no? O bueno, o muy determinada, mejor dicho, y que ahora se busca más esa rapidez y esa fluidez en el juego e interpretar, ¿o a qué te refieres? Exactamente lo que has dicho, pero por una cosa que nos hemos dado cuenta, o que se ha dado cuenta mucha gente que hace juegos, y es que al final lo importante no es contar una historia, como en una novela, y que los personajes sean protagonistas de esa historia. Antes, en los juegos que son un poco más densos a nivel de mecánicas, el que fueran densos a nivel de mecánicas no propiciaba que la historia avanzaba. Entonces, para generar una historia interesante, a lo mejor necesitabas muchas sesiones porque el tiempo se detenía mucho en resolver cosas mecánicas que eran mm, prácticamente irrelevantes. Esto pasa Claro, en la literatura. Tú coges una novela bueno, hay novelas que te las comes en 2 tardes porque no paran de pasar cosas, y novelas en las que el autor se detiene a explicarte una cosa que no tiene mucha relevancia con la historia, y a lo mejor se entretiene durante 20 páginas. Eso se llama infodumping en las novelas. Y esto en el rol pasaba. Que luego hay un sector de personas que sí que le gustan este tipo de juegos porque priman resolver esas situaciones, ver cómo reaccionan sus personajes en esas situaciones antes que el conjunto de la historia. Eso está genial también. Son dos claro. formas de hacer películas. Es que, por lo que dices, es un poco raro. Lo que pasa que yo pienso también que en los juegos estos, como tú dices, más, bueno, yo también lo he dicho, con más reglas, con más peso en este sentido, a lo mejor se puede avanzar más en el momento en el que toda la mesa tiene un conocimiento mucho más profundo del juego. Porque yo, por ejemplo, veo mucho... A mí hoy en día me llaman para jugar una partida en otro canal, por ejemplo, y me dicen, vamos a jugar a... Hace poco jugamos Extinción, por ejemplo.
Yo no tenía ni idea de cómo se jugaba Extinción. Me dijeron, sí, sí, tú tira un dado de 10 y hay que sacar poquito. Un dado de 20 y hay que sacar poquito. Y yo, vale. Y ese fue mi experiencia con las mecánicas de Extinción. ¿Qué pasa? Pues que cuando llegábamos a una tirada muchas veces, oye, ¿esto qué tiro? Oye, esto... Ahora bien, por ejemplo, cuando ya estás jugando a un juego tipo tu primer juego, que lo conoces de pe a pa, ya sabes la tirada que hay que hacer antes de hacer la Claro. acción. Entonces eso también te puede dar una fluidez. Es cierto que en un juego como RuneQuest pues es más difícil conocer todas esas reglas. Claro, pero me refiero a dar peso a cosas que pueden no tenerlo. Tú puedes hacer un combate con Rollmaster, ¿no? Rollmaster es un juego que hay mucha gente que ha dicho que es ligero si tú te grapas por ejemplo, las hojas de críticos de tablas detrás. Es verdad, puede ser más rápido, pero es importante saber si yo al orco que estoy atacando le echo la herida en el brazo o en la pierna. ¿Es importante para la historia o es importante para que yo me imagine el combate? Y es más, si fuera importante, ¿es necesario una tirada para saber dónde va ese golpe? ¿O no es necesario porque lo puedo decir yo que tengo una autoridad narrativa o tú que eres el que diriges y tienes una autoridad narrativa? Claro. A lo Es mejor que es sí, diferente. a lo mejor sí o a lo mejor no. En realidad, por ejemplo, nosotros estamos jugando, bueno, ahora ya no tanto, pero en su momento estábamos jugando una campaña de Warhammer y claro, utilizamos la plataforma Foundry, que justo veo que por el chat lo está poniendo Tista, y es una plataforma en la que prácticamente te automatiza un montón de tiradas. Entonces, a lo mejor para una cosita que eran 6 tiradas o 3 tiradas, que era mira esto, mira no sé qué, mira no sé cuántos, era clic y ya está. Entonces, Sí. por eso también te quiero decir, ¿notas que a través de estas plataformas también se puede disfrutar el rol de otra forma? Totalmente, totalmente. Hay gente que le gusta mucho montar su mazmorra con sus luces y demás de forma virtual y me parece increíble. Yo he visto partidas así y tienen otro rollete y está muy guay. Yo creo que este tipo de herramientas está destinado a este tipo de jugadores que le gustan pues este tipo de juegos y de partidas y es sensacional que haya herramientas para eso y bueno, herramientas para otro tipo de experiencias de juego. Bueno, Luis, quería comentarte, no, salió hace muy poquito que un reconocimiento que tuviste como mejor autor de 2020. Cuéntame un poquito de qué se trata, ¿no? ¿Qué es este reconocimiento? ¿Quién lo otorga? Bueno, esto lo hicieron los amigos, digo amigos porque no son amigos, pero les tengo cariño porque es un canal que sigo, ¿no? Que son en 5 minutos rol. Siempre, independientemente, ¿no? De cómo esté el mundo, pues ellos hacen su concurso sí, es así, les da igual las opiniones. Es una gente bastante independiente que hacen lo que les gusta. Bueno, por lo menos es lo que yo percibo. Y me encanta esa filosofía, ¿no? Es en plan, me da igual tener 3 seguidores que 300, que yo voy a hacer el concurso, ¿no? El concurso, el programa o lo que sea. Cada semana sacan su programación y tal. Muy bien, muy bien. Me gusta lo que hacen. Y nada, hicieron el concurso de la moza oxidada como todos los años y todo el mundo podía votar. Y bueno, en este caso, pues no sé cómo aparecía allí por la campaña de descenso a las entregas de la bestia, pues porque la leyeron o por votación popular. Y nada, entró en votaciones ahí y bueno, pues la mayoría del público votó como que era la mejor campaña y que era el mejor autor. Y nada, a mí me pilló de sorpresa porque no me dijeron nada, ¿no? Me etiquetaron luego y eso y y me pareció muy guay y creo que Shadowlands les cedió material para que sortearan y me gustó mucho, pues sobre todo por eso, ¿no? Porque al final el que votaba era el público y para mí es muy importante cuando hago cosas hacerlas para los demás, si no, no tiene sentido. Desde luego es un reconocimiento que te habrá hecho muchísima ilusión. Pero bueno, para haber llegado a este punto, para haber tenido este reconocimiento, primero has tenido que bregarte muchísimo y has tenido que tener un comienzo también. ¿En qué momento decidiste pasar bueno, no pasar, porque seguro que has seguido jugando, ¿no? Pero dar el paso a decir, venga, va, voy a ponerme a crear aquí mi campaña, voy a crear mi juego, voy a crear... ¿En qué momento?
A ver, yo creo que como todos los roleros, al final siempre estás creando contenido, o sea para tu mesa, o sea para afuera, ¿no? Entonces, yo en un momento dado, pues di un giro a mi vida. Yo me dedicaba al fotoperiodismo, hacía foto de moda, bueno, sobrevivía de lo que podía. Y en un momento dado me cansé de la situación, de tener que ir detrás de... Es curioso, ¿no? También de las editoriales, de tener que ir detrás de ellas. Es casi kármico, ahora te lo explico. Y porque ahora no voy detrás de las editoriales, de hecho, Ahora es al me revés, viene... ¿no? Sí, entonces acabo de caer justo en esta entrevista, no lo había visto. Y estaba cansado de ir detrás de las editoriales para publicar las fotos y demás. Y mira, un día, pero tal cual, un día colgué la cámara y dije, no quiero hacer más fotos y ya está. Y mi mesa de juego llevaban diciéndome que tenía que escribir, que tenía que escribir, que tenía que escribir. Y dije, pues sí, me levanté un día, tenía una idea por ahí y digo, voy a hacer un juego de rol. Y hice un juego de rol. Y bueno, no lo terminé, estaba ahí. Y empecé a publicitarlo por Google Plus. Pues yo hacía vídeos, los colgaba de 5 minutos en blanco y negro, súper cutres, y con la típica bruma esa de la webcam barata. Y nada, pues la gente, yo no conocía a nadie de Google Plus ni de España, de roleros, y la gente empezó a comentar esos vídeos y bueno, pues me vino muy bien porque me dio ánimos y seguí escribiendo. Ese juego lo dejé de lado y me puse a escribir El hombre abstracto. Me apareció la idea y dije, bueno, pues voy a escribirlo. Y nada, lo escribí y a partir de ahí pues me llegó una oferta editorial y ya está. Esa es la parte real, ¿no? De la realidad. La parte que yo he descifrado luego es que yo al final quería contar historias, porque yo con las fotos contaba historias, hacía reportajes que contaba historias y demás. Entonces el hecho de que me enseñaron un poquito a escribir y al final escribir rol para que otros cuenten sus historias es una cosa que va ligada y que pasó y que yo entendí luego. Dije, anda, mira, estoy haciendo lo mismo que haría, pero en mi casa y sin depender de nadie. Porque esa es una cosa que me gusta de la escritura, que yo puedo contar historias o ayudar a otras personas a que cuenten las suyas desde casa. No dependo de nada. Y entonces eso para mí es sensacional. Entonces a partir del hombre abstracto ya se disparó todo, porque salió, gustó al público rolero en general y a partir de ahí pues me llegaron algunas ofertas para hacer aventuras y ese es un punto en el que tú tienes que decidir, si me extiendo mucho, Kevin, No, me no, lo no, dices. no. Si Vale, no me interesara, te cortaría. vale. Ese es un punto en el que tú tienes que decidir qué vas a hacer. Yo te lo digo porque mm, esto lo verás. Hay mucha gente, hay muchas personas, muchos autores o autoras que hacen un juego de rol porque llevan toda la vida queriendo hacer, lo hacen y se paran ahí porque han cumplido su sueño, han hecho su juego de rol, ha salido y demás. Como muchos escriben algún suplemento, ¿no? Pero no se sientan y dicen, quiero dedicarme a esto. Entonces, después de publicar El hombre abstracto y que me llegaran algunas propuestas de aventuras, es cuando yo me tuve que sentar y tuve que hacer un ejercicio de conciencia, de decir, me quiero ¿Qué hago? dedicar a Claro. esto. Y es un ejercicio de conciencia porque tuve que dejar muchas otras cosas. Yo tocaba en 2 grupos, pintaba miniaturas, no sé, hacía mogollón de cosas, tío, pintaba cuadros, bueno, 1000 cosas, 1000 hobbies que en el Todo súper momento que... artístico siempre. Sí, porque vengo de artes, hice artes y no sé, ha estado siempre ahí. Y tuve que decidirme y sentarme. Entonces, claro, no podía seguir tocando la guitarra si tenía que escribir. Y nada, fue un tiempo y decidí finalmente que me quería dedicar no, esforzar, poner el foco en escribir y escribir rol. Y la chispa fue ver que no solo que podía contar historias, sino que a la gente le gustaba. Eso fue para mí increíble. Porque si yo hago algo y a la gente le gusta, vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Porque vamos a compartir eso. Y a partir de ahí, hasta hoy, han pasado 6 años, creo, bueno, estoy muy contento y en una situación muy cómoda ahora mismo.
La verdad que me llama la atención. Me llama la atención que me digas que lo haces sobre todo porque notas un feedback bueno y eso te anima a seguir. Porque la mayoría de la gente con la que he hablado, bueno, yo siempre digo una cosa, ¿vale? Yo siempre digo una cosa con los roleros, ¿vale? Que nadie es rolero hasta que no dice, voy a escribir un juego, ¿vale? Porque yo conozco a Sí, sí, todos, a todos, a sí. todos, todos los que han pasado por aquí, en algún momento han dicho, esto lo que hay hoy en día en la mesa es todo una mierda. Yo voy a crear el juego de rol definitivo. ¿Vale? O Es sea, un todos... clásico. Eso es un poco una parodia, pero es cierto que mucha gente me lo ha dicho que lo iba a hacer. Cuando tú te pones a hacer ese juego, ¿qué carencia veías en todo lo demás que querías añadir a ese juego? ¿Qué buscabas en ese juego que no encontrabas? Yo vi una cosa muy clara y era que no existía un juego de terror sobrenatural en el siglo XVII con personajes que tenían posibilidades. Posibilidades a nivel sobrenatural, había todo un ambiente de sociedades secretas, todo un ambiente de pesimismo, había un azote sobre el mundo generalizado, sobre todo en Europa, muy bestia. Y no había ningún juego que dijera eso. Y para mí no había eso y no había un juego, o yo no conocía, porque a lo mejor sí que lo había, un juego Fate que estuviera basado en la investigación y la acción sobrenatural. Y eso a mí me encantaba. Yo decía, yo quiero dirigir esto. Yo quiero ese juego lo hice para dirigir yo, no para jugarlo. Y no estaba eso en el mercado. Yo no busqué, no lo encontré. De Fate no había tanto material como había ahora. Y dije, pues voy a hacerlo. Y sobre todo voy a hacerlo porque no está hecho. Esa es una cosa que he intentado hacer siempre y intento a día de hoy. No voy a hacer nada duplicado. Yo hacer la enésima versión de Dungeons and Dragons, pues no me interesa, porque considero que no puedo aportar nada que no hayan aportado otros, y si puedo aportar algo es tan mínimo que no merece un juego. Otra cosa es que yo te coja y te haga una campaña o una aventura con un toque diferente, porque sí que creo que puedo aportar ese poquito. Pero a nivel de juego, yo para mí tienes que tenerlo muy claro que puedes ofrecer algo completamente diferente para hacer un juego. Es que tiene que ser bastante complicado. Yo creo que soy la única persona que nunca ha querido hacer un juego porque no sabría cómo mierda nivelar todo o poner, porque yo tengo también otro pensamiento que es lo difícil que es hacer una escala de poder, ¿no? Y para esto siempre me remito a lo mismo, que es Dragon Ball. Que es como, bueno, vale, los poderes son hasta aquí, pero ahora de repente ya no, y ahora el poder es hasta aquí, y ahora de repente ya no. ¿Y cómo nivelamos, no? ¿Cómo sabemos que el bardo es igual de fuerte que el pícaro? ¿Vale? ¿Sirve para algo que sean igual de fuertes? ¿Pasa algo si el bardo es más fuerte que el pícaro, por ejemplo? Todas esas cosas yo tendría un conflicto enorme y entonces nunca me he atrevido ni tampoco creo que valdría para eso, ¿eh? Pero Pero, lo estás haciendo, perdona, que te corte, lo no, estás no. haciendo porque diseñar es hacerse preguntas. Lo que no te estás dando las respuestas, pero en el momento que tú has dicho el bardo tiene que ser más fuerte que el guerrero o el guerrero que esto, ya estás diseñando lo que no estás respondiendo. Pero si tú imagínate que en esa pregunta del bardo y el guerrero dices, pues no, el guerrero tiene que ser más fuerte que el bardo. Entonces nos vamos a Lamentation of Flame Princess, donde el guerrero es el único que tiene bono de ataque. Anda, qué mecánica más chula. Y le has hecho respondiendo a esa misma pregunta que te has hecho tú. Pues no me lo había planteado nunca. Pues puede ser. A lo mejor lo que me falta al final es la parte más importante, ¿no? Que es dar respuesta a estas preguntas. Así Pero, es. pero bueno, ya sabéis por dónde empezar. Hablando de esto, eh, cuando tú creas una partida, bueno, vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de las aventuras directamente. Cuando tú creas una aventura, ¿en qué te basas para decir, vale, esta aventura tiene que tener, para que sea una aventura de cierto nivel o decir, bueno, esto va a ser un buen material, tiene que tener A, B y C? ¿Qué puntos serían que tú dices, bueno, es que esto no puede faltar en una partida, por ejemplo, de terror? Claro, yo tengo que estudiar el juego. Y digo estudiar porque no te lo lees, lo estudias. Entonces, ver qué potencia el juego, qué busca ese juego y darlo con una vuelta de tuerca o con tu toque personal.
eso tiene que tener la aventura, pero ahí va, con eso en la cabeza, es que al final lo interiorizas. Tú tienes que leer el juego, releerlo, y cuando lo interiorizas, sabes qué sabor tiene ese juego y qué busca ese juego. Entonces tú te pones en la cabeza del autor e intentas hacer la aventura que al autor le gustaría como experiencia de juego con tu toque. Porque hay que respetar al autor. Lo que no vamos a hacer es, si el autor me da un juego de terror, hacer una aventura de humor. Porque creo que como que le estás faltando el respeto a su obra. Entonces, con eso, pues ya te haces una premisa de la historia que tú quieres que jueguen esas personas. Y a partir de ahí, pues a escribir. Cuando hablamos de aventuras, ¿tiene el mismo proceso creativo que una campaña? Porque, ¿qué es más difícil, una campaña o una aventura? Es una campaña, porque en una campaña, si lo quieres, si quieres meter muchas tramas secundarias que son interesantes para hacer giro en medio de la campaña, porque si la campaña tiene un giro, no va a ser interesante hasta que lleguemos a ese giro. Tienes que ir metiendo giros, y para ir metiendo giros tienes que meter tramas secundarias. Entonces llega un punto cuando estás haciendo una campaña que tienes un montón de cosas. Tienes un montón de cosas en la cabeza, anotadas y por todos lados. Entonces tienes que hacer que todo eso cuadre. No cuadre solo como a nivel de historia, cuadre con la historia base que tú quieres crear. Entonces es mucho más difícil, porque una aventura puede ser algo tan sencillo, ¿no?, como ir al bosque de las hadas y encontrar un tesoro. Y una campaña... Dime. Es que esto precisamente es a donde yo quería llegar, porque en una campaña, yo- si lo vemos desde el punto de vista tuyo, sí, desde luego la campaña es mucho más difícil, mucho más contenido y por lo tanto hilar todo eso Sí. tiene que ser mucho más difícil. Pero tú en una campaña tienes para hacer todo ese hilo el tiempo que quieras. Puedes marcarte una campaña de, como la que estábamos haciendo en RollNL, de 3 años, si quieres. Y ahí te da tiempo a hilar lo que te dé la gana. Ahora bien, estamos en una aventura y tenemos 3 sesiones de 2 horas, más o menos. Una aventura, bueno, yo es lo que suelo jugar, más o menos eso. ¿Cómo puedes hacer que esa aventura tenga una profundidad o una experiencia que realmente digas, vale, no es ir un momento al bosque a matar la bruja que está haciendo un ritual con tan poquito tiempo? Al final eso no hay una técnica, o sea, sí que las hay en literatura para escribir novelas, hay puntos de gancho, hay nivel de tensión, escalas de tensión, etcétera. Hay el camino del héroe, bueno, hay mil historias que tú interiorizas y al final haces. Entonces es igual que cuando tú estás viendo una película o una serie y dices, hostia, este giro es buenísimo, ¿no? Entonces, al final es instinto y en teoría en buen gusto. Entonces, cuando tú juegas, llevas muchos años jugando a rol o escribiendo, sabes que funciona y sabes que gusta. O sea, yo cuando escribo algo, me imagino a los jugadores en ese momento y digo, aquí habrá risas, aquí habrá lágrimas, que también las puede haber, ¿no? Y me imagino, ¿no? Y cuando pido las tiradas, las pido porque sé que es emocionante tirar. Si no es emocionante tirar, no la voy a pedir esa tirada. Y tú lo sabes, al final tienes ese instinto y ese instinto te permite descifrar si ese momento es bueno para hacer algo o no, qué meter aquí o qué no meter. Y repito, es un instinto porque, aunque sí que hay técnicas, es algo que desarrollas tú, Te lo da la experiencia. sí, Y también básicamente. la mesa con la que piensas que la vas a jugar también a lo mejor, ¿no? No, porque tú cuando la estás haciendo para publicarla, la estás haciendo para todo el mundo. Claro. Entonces te nutres mucho de las interacciones sociales, te nutres mucho de las redes. Yo conozco mucha gente y de conocer gente a veces haces preguntas. A mí no me importa. Si estoy escribiendo una campaña, yo tengo 2 grupos de lectores cero y les pregunto cosas. Y aparte de eso, charlas con gente y le preguntas cosas que le puedan gustar o cosas que no. Entonces, toda esa interacción social para, te ayuda a generar ese tipo de contenido en base a que ese contenido realmente es para ellos, ¿no? Entonces eso te ayuda un montón. Entonces al final te tienen que gustar las personas.
Hostia, me Esa es está la poniendo calor. síntesis. Tranquilo, no te preocupes. Sí, a ver, yo entiendo que te tiene que gustar a las personas, lo que pasa que yo, por ejemplo, hace muy poquito estuve preparándome una partida que había escrito Ricard Ibáñez, que es la del fin de los tiempos de Ratas en las Paredes, que creo que aparte salió en el mecenazgo de Ratas en las Paredes, Sí, precisamente. la he leído. Y, y yo, por ejemplo, mientras la estaba preparando, porque la estuve montando toda en Foundry, eh, yo me imaginaba mi mesa solo y exclusivamente. Entiendo que él a lo mejor al escribirla no, ¿no? Pero yo cuando la estaba montando me imaginaba mi mesa y decía, "Buah, es que aquí Chris es que seguro que hace esto, ¿sabes? Y aquí Vicky, bah, Vicky aquí la va a partir, este va a ser foco para Vicky". Y lo pensaba así. Por eso te decía si tú hacías algo parecido y luego realmente un poco se extrapola a todas las mesas o no, o si es en plan general y ya tú mismo lo controlas y lo sabes hacer. A ver, es en plan general y trabajas con una cosa con la que también se trabaja mucho en literatura, que son los arquetipos. Los arquetipos son mágicos, porque yo digo una palabra o un arquetipo y tú ya lo tienes en la cabeza. Yo te digo un pirata y tú tienes un párrafo entero en la cabeza de lo que es un pirata, qué hace, cómo es, de dónde viene y qué hace, ¿no? Pues cuando estás haciendo un juego para todo el mundo, también inconscientemente, de alguna manera, utilizas esos arquetipos, ¿no? Piensas en el arquetipo de, por ejemplo, el rolero que le gusta mucho interpretar, o el rolero que le gusta mucho el drama. O sea, perdón, el conflicto, que haya Sí, drama en la partida, o el rolero que le gusta tirar, o el rolero que le gustan las mecánicas. Entonces tú, conociendo esos arquetipos genéricos, porque son arquetipos genéricos, te puedes hacer una idea de qué va a funcionar cada cosa en su sitio. Y ya lo construyes pensando un poquito en esto. Yo no te voy a engañar que a veces estos arquetipos tienen cara y son de personas incluso con las que no he jugado, pero viendo sus interacciones en redes, yo ya sé cómo son o sé qué cosas les gusta jugar. Sé o me supongo que sé, pero eso me ayuda. Y utilizo eso, ¿no? Y a veces me he imaginado creando una escena para gente de Twitter con la que no he jugado y que a lo mejor no se conocen ni entre ellos, pero por comentarios, por charlas con ellos, sé que les puede gustar o me lo han dicho ellos. Y a partir de ahí, bueno, es todo muy global. Es un poco raro, ya lo sé. no, no, claro, a ver, pero si es que es verdad, es que es una tarea bastante. Es que yo no la puedo llegar a entender. O sea, yo no sabría hacer lo que vosotros hacéis. Me parece muy, muy difícil y encima me parece muy, muy complicado hacer algo que realmente la gente lo apoye y diga, "Buah, es que esto es un buen material". Yo no tendría ni idea de hacerlo. Yo soy capaz de hacer algo para mi mesa y decir, va, esto molará, pero esto molará para mí, para mi mesa, porque tenemos estas bromas internas, porque tenemos este rollo de la partida anterior que se acordarán de esto. No decir, monto esta partida así y esto va a funcionar. Va, eso me parece, vamos, yo lo admiro una barbaridad. De todas las obras que has hecho, ¿cuál es tu ojito derecho? Mm, No No, no tienes. tengo ojito derecho. ¿Sabes qué pasa? Que yo cada vez que termino una cosa digo, hostia, esto es lo mejor que he escrito. Y pienso de verdad hasta que vuelvo a escribir otra cosa que es lo mejor que he escrito. Y con el tiempo me he dado cuenta de que aparte de que llevo una evolución, es que me esfuerzo en hacer lo mejor que puedo. O sea, en ningún momento escatimo, ¿no? Si, y me ha pasado, ¿no? Que me pidan. El ejemplo es Descenso a las entrañas de la bestia. Eso iban a ser 3 aventuras en grapa. Pero vi que podía más y que eso iba a ser más grande y que podía darlo todo. Y escribí a la editorial y le dije, oye, mira, puedo hacer algo más grande. Y la editorial confió y hicimos algo más grande. Entonces, el tema es que cuando estás con algo, des lo máximo que puedas. Entonces, como he dado lo máximo que he podido en cada uno de mis momentos de mi vida con cada una de las obras, pues las amo a todas. Bueno, y si por ejemplo tuviéramos ahora que hacer un repaso sobre todo lo que ya hay y dijéramos, ok, aquí falta algo que esto va a funcionar. O sea, aquí hay un agujero que se puede explotar, por ejemplo. Me lo invento, ¿eh?
cuando salió Cyberpunk, obviamente ya estaba el juego hecho, pero imagínate que no estuviera hecho el juego. Pues Cyberpunk podría haber sido un juego de rol increíble. ¿Hay algo que tú dijeras, esto va a salir seguro en breve, porque esto va a ser un buen juego? ¿Mío o de otras personas te refieres? No, de lo que tú consideres. Por ejemplo, está claro que tendría que haber un juego de Juego de Tronos, por ejemplo, ¿no? Me imagino que lo habrá, pero por eso, Sí, a eso sí, me sí, lo refiero. hay, lo hay. Generalmente todo está como casi hecho, ¿no? Entonces, al final es que tú cojas el ingrediente base y le des una vuelta de tuerca. Entonces, yo creo que está casi todo hecho, ¿no? Entonces hay que coger cosas y darle vuelta. ¿Qué faltan? Pues mira, quizá ahora faltan... se le ha cogido un poco de miedo a la fantasía clásica con los sistemas nuevos. Por ejemplo, no hay un Forge in the Dark, ¿vale? Que tenga fantasía clásica de elfos de toda la vida, ¿no? Imagínate esa gente que le gusta jugar a Dungeons and Dragons que pueda jugar eso con Forge in the Dark. Y eso no está, porque normalmente los diseñadores independientes, sobre todo en Fate, en Savage o en PBTA, se tiende a especializarse y a focalizar mucho y a darle mucho la vuelta de tuerca, quizá para ofrecer algo nuevo, pero se está olvidando lo otro, se está olvidando el clásico. Y quizá ese mercado no está ahí y no sé si llegará en algún momento. Pero es algo que, por ejemplo, ahora no está. Tampoco tienes, bueno, casi no, un juego de fantasía clásica con Fate, por ejemplo. Bueno, se puede adaptar un poco, ¿no? Se puede adaptar, Pero pero no hay no lo hay. especialización. Exacto. Claro, bueno, es que visto así. Yo me refería a. Bueno, en realidad sí, sí me refería a eso, porque es que si me pongo a pensar ahora mismo, podría decir cualquier juego y seguro que si lo miro, ya está hecho. Entonces, Sí. em, cuando, cuando ya estás en ese proceso creativo, que dices, venga, voy a escribir algo nuevo, ¿hay algo en lo que te inspires? En general, yo creo que como todos, ¿no? Yo me he dado cuenta al final, y me enfada un poquito eso, ¿no? Porque estoy tomando clases de, estoy estudiando en caja de letras y demás, estudiando para novela y demás, y es como que los que escriben novela tenemos que leer muchas novelas. Y eso me molesta un poquito, porque no es así. Yo creo que al final tú tienes que consumir historias. Si quieres contar historias, tienes que consumir historias. Entonces, da igual el formato en el que consumas historias. Da igual que sea una tarde de Netflix, que sea hablando con un amigo o que sea leyendo un cómic. O un videojuego, por ejemplo. Ahora los videojuegos están aportando historias muy interesantes. Y yo creo que al final lo que me influencia a mí es ese consumo de historias en diferentes plataformas. Y yo creo que esto nos funciona a todos. Lo que no hay que tener es miedo al formato. Yo puedo escribir una novela y no haber leído 300 novelas ni haber leído los clásicos, pero sí haber jugado a 300 videojuegos que me han aportado 300 historias en las que yo puedo apoyarme. Entonces eso es muy importante para mí, ¿no? Si vas a generar historias, tienes que consumirlas. Es lo que yo llamo la gasolina. Tienes que hacer parones de escribir para tomar esa gasolina. A mí me cuesta, porque no me gusta dejar de escribir, pero te tienes que obligar y decir, pues mira, voy a tomarme un descanso y voy a consumir historias, da igual el formato. Entonces eso es lo que te inspira. En general me inspiran esas cosas. Conozco varios escritores em, que tienen una idea, ¿no? Y es que no son escritores, de hecho, son gente que quiere escribir. Pero no son escritores porque escritores cuando escribes. Y ellos no escriben. Ellos lo que hacen es, tengo una idea. O sea, lo tengo ya todo preparado. Esto está aquí, funciona. Pero nunca se ponen a escribir. Nunca se pueden a dar ese paso de decir, venga, me siento delante del ordenador y empiezo. ¿Hay alguna vez que te haya pasado que hayas dicho, estoy un poco bloqueado, no me apetece ponerme a... Tengo la idea, la tengo perfecta, pero qué pereza? Eso pasa siempre y si no te pasa es que no eres humano, ¿vale? El tema es el foco que, o sea, el peso que tú le des. Yo veo gente que tiene un bloqueo y le da fuerza en redes sociales diciendo, hey, estoy bloqueado, no salgo de aquí. No,
no le des fuerza, ¿no? Porque haciendo eso, yo cuando tengo un bloqueo para escribir, sé qué bloqueo tengo. Yo me levanto por la mañana y estoy un poco espeso porque he dormido poco. Pues yo ya sé que párrafos evocadores y cosas y buenos párrafos no voy a escribir. ¿Qué hago? Me pongo con reglas. ¿Que estoy muy obtuso y que con las reglas no puedo? Pues me pongo a corregir. Entonces yo, por ejemplo, sé cuando estoy fresco para hacer cada una de esas cosas. El tema es que cuando tú te sientes a trabajar, el bloqueo no pueda contigo. Si tú tienes un bloqueo para escribir, pues ponte a corregir y no pierdes ese tiempo, ¿no? Quedarse en el bloqueo y martirizarse y decirlo en las redes sociales y en general no ayuda. Bueno, lo de las redes sociales, yo es que soy un poco cabrón para estas cosas, pero a mí es que lo de las redes sociales me parece un poco en plan, hola, atención, soy yo. Sí, a ver, hay de Eh, todo, ¿no? sí, pero poner que no puedes escribir en las redes sociales es para decir que estás escribiendo, porque realmente si no puedes escribir, pues si lo que quieres hacer es escribir, o buscas la manera de solucionarlo o lo que sea, pero no te pones en las redes sociales a que te digan, venga, va, que tú puedes, que venga, que lo vas a hacer bien. Sí, yo no soy así, pero yo sé que hay gente que sí que lo necesita, ¿no? Y también hay que respetar a esa gente, ¿no? Porque Sí, sí, cada uno, sí, cada uno tiene su mochila de piedras y mira, a lo mejor esa persona pues está falta de atención y lo necesita. Y oye, pues mira, si lo demanda así. Pero yo me refería más a volcar la energía, a regodearte en el estoy bloqueado. Y como estoy bloqueado, ya no puedo hacer nada. Y como no puedo hacer nada, pues no hago nada y run run y run run. Y eso pasa, ¿no? En lugar de saltar por encima de ese obstáculo y decir, vale, estoy bloqueado, voy a hacer otra cosa. claro. Bueno, en realidad sí, eso sí que es una cosa que la gente no sabe hacer. Yo también me incluyo. Estos días, por ejemplo, como te comentaba, he estado montando la partida esa y muchas veces tenía que buscar música y decía, bueno, ya la busco luego. Ya, no lo tuiteé, pero sí que es cierto que, que buscaba esa forma de evadirme de esa tarea que no quería hacer. Ahora sabiendo esto, pues a lo mejor lo que hago es ponerme a buscar imágenes o buscar alguna otra cosa para por lo menos seguir avanzando. Bueno, Luis, estamos llegando a la parte final de la entrevista porque se nos tiene que ir hoy un poco temprano. He visto por ahí alguna pregunta interesante en el chat que no te he hecho porque me interesaba lo que estabas contando. Te las voy a hacer ahora rápidamente eh, Perfecto, y ya nos vamos a la parte narrativa. muy bien. Nos comentaba Boad que él cree que la gente de fantasía clásica, hablando de cuando nos referíamos a los sistemas de juego que a lo mejor faltaban, dice que la gente de fantasía clásica es que ya está contenta con los sistemas clásicos. ¿Puede ser? Sí, lo que pasa que eso no quita que tú puedas probar o jugar otras cosas. Y yo estoy contento también con los sistemas clásicos y con los modernos. Me gusta todo, ¿no? Pero igual que la música, pues tiene muchos géneros y tú tendrás momentos para una cosa y otra. Otra cosa es que tú sientas que tu juego, tu sistema de juego clásico, te lo da todo, pero siempre vas a sentir eso si no pruebas otras cosas. Veo también por aquí, bueno, que la disciplina, la capacidad de organizar el curro, también mucho de eso va a ir en base al ánimo de cada persona, porque si tienes ganas y tienes interés, no te vas a poner ningún tipo de excusa, eso está claro. Y bueno, que ahora también a lo mejor se busca los sistemas más sencillos porque se está yendo un poquito más al tema de interpretación, quizás, más que antes. No, yo creo creo, y esta es mi opinión, que la interpretación es un derivado, una consecuencia de que hayan sistemas rápidos. Y los sistemas rápidos vienen, y lo explicaba muy bien Faith, de que los chavales que éramos nos hemos convertido en adultos. Tenemos tiempo. Ya no podemos, o sea, no tenemos tiempo. No podemos dedicar una tarde a hacer personajes. Tenemos que hacer personajes ya en la sesión cero y ponernos a jugar. Entonces, esa falta de tiempo nuestro es lo que ha hecho juegos rápidos, sistemas rápidos. Luego esos sistemas rápidos y juegos rápidos te han dado el espacio que tú tienes para jugar a rol de otra forma, interpretando de forma mucho más profunda. Yo creo que es una consecuencia, no la causa. Pues nunca lo había pensado así, la verdad que esto me ha interesado también. Me estás diciendo muchas cosas que me están dejando aquí Me alegro. pensativo. Luis, vamos a pasar
a la parte final. Muy bien. Bueno, vamos a relajarnos y vamos a dejar que la imaginación nos traslade a otro lugar totalmente diferente. Podemos volver a una pequeña cabaña en medio del campo. Es un día como otro cualquiera y podemos ver que no hay ni siquiera sol, está todo nublado. A lo mejor está atardeciendo. De esa cabaña sale un pequeño humo, pues dentro estamos con el fuego encendido y podemos encontrar a Luis sentado en su sillón, tranquilamente descansando. Pero en ese momento escuchamos un ruido. Algo se rompe. No es lo normal en este momento, en estas horas. Te asustas y te levantas. Y cuando miras hacia la ventana, ves que sale una persona corriendo, con una bolsa, lleva algo tuyo. Sale corriendo y tú sales detrás de él a recuperar eso que te ha quitado. Cuando lo alcanzas, abres esa bolsa y encuentras un libro. Encuentras el libro más preciado de tu biblioteca. ¿Cuál es? Es la novela, ahora mismo es la novela de El Imperio Final, de Brandon Sanderson. Aparte de ese libro, también encontramos alguna cosa más, como un marco de fotos. En ese marco de fotos aparece una mesa con la que Luis jugaba y se sentía muy cómodo. Es la mejor mesa con la que ha jugado. Pero en la primera, las dos personas que se ven más cerca son las dos personas con las que mejores experiencias has tenido jugando. ¿Quiénes son? Pues uno es mi amigo Iván, que llevamos, pues es el que me habló de ese libro que te he comentado antes y sigo jugando a día de hoy con él. Y la otra persona sería mi compañera de vida, mi mujer, que está ahí siempre apoyándome y jugando conmigo. Además juega sensacional, me encanta cómo juega. Y está ahí. Y a pesar de llevar solo 10 años y no 25, es igual de importante o más. Cuando rebuscas en la bolsa, encuentras una tercera cosa. Es un contrato. Es un contrato que guardas enmarcado también. Le tienes muchísimo cariño. Es de la editorial que más satisfacciones te ha dado. ¿Cuál es? El nombre se ve borroso. Debe ser bastante antigua. Rápidamente, este ladrón cierra esa bolsa, te da un empujón y sale corriendo. Se está llevando tus 3 objetos más preciados. Tú sales detrás de él. Corres, pero no lo puedes alcanzar. ¿Quién te ayuda a alcanzarlo? Pues está allí también mi compañera de vida, mi mujer, que comparte cabaña conmigo y, bueno, corre conmigo un poquito menos y nada, corremos entre los árboles y al final es ella quien me dice que no merece la pena, que los objetos físicos son solo eso, objetos físicos, y que son fácilmente reemplazables o prescindibles, y que no entre en ira, que me calme. Poco a poco te vas calmando y ves cómo ese ladrón sale corriendo. Termina yéndose por el horizonte. Te das la vuelta, le das la mano a tu mujer y empiezas a volver a tu casa. Pero cuando te das la vuelta y empiezas a tomar ese camino, no está tu casa. De hecho, no tiene nada que ver con
con el lugar donde estabas. Ahora es un lugar en el que hace sol y es el lugar en el que más te gustaría estar en ese momento junto a tu mujer. ¿Qué lugar sería? Es, es una pequeña colina entre una arboleda de mi pueblo, donde hay una cruz mm, románica, un lugar donde se hacen promesas, donde uno se siente un poco más cerca de otro mundo. Y estoy allí y el sol es increíble, porque calienta pero no quema. Y siento un calorcito reconfortante. Me siento allí en esa piedra calentita. Me descalzo, me toco los pies. ¿Tú crees que estás sentado en una piedra? Sí, Vuelves a mirar esa piedra de nuevo. Esta vez te llama la atención porque jurarías que estabas sentado en una piedra, pero no lo es. Es una caja. Es una caja marrón muy ornamentada. Te levantas asustado porque jurarías que te habías sentado en una piedra. Tu mujer te mira extrañada. Justamente la cruz irradia una sombra y te deja ver que en esa misma esquina de la caja donde se junta la apertura y la sombra de la cruz aparece una inicial, dos iniciales, LM. Esa caja es tuya. Esa caja guarda lo más preciado para Luis Montejano. La abres. ¿Qué podemos encontrar? no encontramos nada. Está vacía. Lo que encontramos es una invitación a vivir ese momento, a sentir desde dentro, a no dejarse llevar por las emociones, a valorar cada segundo de esa vida. Y ese vacío es un lleno de todo, de plenitud, de que tienes salud, de que tienes amor y de que te sientes vivo como ser vivo. Y ese aire que sale de ese vacío te llena y te sientes pleno y alzas y miras al cielo. El cielo es azul como nunca y ese sol radiante te calienta y sientes cada una de las células de tu cuerpo en plenitud. Estás vivo. En ese momento vuelves a mirar la caja y la caja es una piedra. Vuelves a sentarte en esa piedra y miras a los ojos a tu mujer. Ella te sonríe y parece que el tiempo se detiene. Es en ese momento cuando, poco a poco, ese sol empieza a oscurecerse hasta que pasamos a negro. Y hasta aquí, señores, la Academia con Luis Montejano. Muchísimas gracias a todos los que Gracias. habéis estado por aquí. Luis, muchísimas gracias. Me ha A encantado hacer ti, esto a contigo. ti. Me ha encantado a mí también. Ha sido precioso. Ahora quiero jugar contigo alguna partida de lo que sea. Cuando tú quieras. Me ha encantado, de verdad. Muchísimas gracias. Espero que te hayas sentido cómodo. Lo he intentado hacer de una manera un poco Genial. menos personal. Genial, Y genial, ¿eh? Si quieres repetir otro día, estoy encantado. pues bueno, de verdad, me alegro muchísimo. Lo tenemos que dejar ya por aquí porque tiene un poquito de prisa y si no, vamos a ir mal de tiempo. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí, a todos los que estáis llegando, que aparte veo que somos bastante más que al principio. ¿Para cuándo Luis en el canal? Todo se andará, todo se andará. Yo los traigo aquí y luego los convenzo para que vengan a dirigirme algo. Así que nada, chicos, lo vamos a dejar por aquí. De verdad, muchísimas gracias por todo. Vamos a ver a quién le podemos hacer una raid, que seguro que hay alguien conectado por ahí. No sé si hay alguien que vea a alguien con poquitos seguidores para hacerle la raid. Nunca veo a nadie yo, soy un desastre. Ah, mira, está Víctor por aquí. Pues venga, a Víctor. Vale.
pues preparamos la raid para allí, decirles que les invade un ejército de ornitopatos. Luis, de verdad, ha sido un placer, muchísimas gracias. Igualmente, muchísimas gracias a ti. Voy a seguir tu obra mucho más de cerca. Me has dejado Gracias. pensando muchas cosas, o sea, Me alegro. te lo digo porque me has hecho un poco la de Sirio, que no me pasa mucho y hoy me ha pasado también. Así que nada, de verdad me he encontrado con una persona súper interesante y a la que admiro ahora mismo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Nos vemos, chavales, en la siguiente academia el lunes que viene o mañana a mediodía. Muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto.